aleluya. Vaya al verso 19, del libro de Lucas, y dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, en el monte, 19:29, el nombre que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo: el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor, vuelva y dígalo conmigo, porque el Señor lo necesita, como te necesita a ti y a mí. Entonces, y lo trajeron a Jesús, y habiendo, verso 35 estamos, y habiendo sobre el pollino magnífico plan en la tierra, y que terminó con ese acto hermoso que brindó redención a cada uno de nosotros, y por cuanto fuimos entonces adoptados y pudimos tener entrada. Amén. Entonces sucede que, para darles un poco de contexto, Jesús venía de haber hecho una señal grandiosa, donde ya fue evidente, no había manera de esconder quién era. Lamentablemente para él en ese entonces ya no había perdedero, ya se supone que sabíamos quién era el Cristo. Le fue revelado a muchos a través de ciertas señales que ya venían dándose, pero una de las más importantes fue la resurrección de Lázaro. Y estando él en el camino, le fueron a encontrar y le dijeron: Lázaro, te ha leído la historia, Lázaro está enfermo, tienes que venir, tienes que intervenir, porque si tú vienes. Se confiaba ya la gente que conocía y que sabía que él podía hacer milagros, y la gente que lo tenía cerca, que entendía quién era Jesús y que se les había revelado el Cristo, tenían la esperanza de que si él venía al encuentro de Lázaro en medio de su enfermedad, la muerte de Lázaro se detendría. Y fueron a avisarle, le mandaron el mandado, y cuando fueron a decirle, él dijo: tranquilo, que eso no es para muerte. ¿Alguien le ha pasado alguna vez que cuando tú estás muy preocupado, de repente a alguien más no le parece tan importante tu preocupación y tal vez tú sientes que la toma al menos? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces yo imagino lo que sentirían los familiares, las hermanas de Lázaro. Bueno, a su amigo no le importó que estuviese muriendo, lo dejó y dijo: esto no es para muerte. Pero ellos no entendieron, porque literalmente se estaba muriendo. No entendían qué decía Jesús al hacer este comentario. Entonces no fue, pero era para bien que él esperase este tiempo, porque en aquel tiempo las costumbres, cuando el muerto duraba más de 3 días, por costumbre ya el tercer día, ¿verdad? Si no había resucitado, ya es verdad que está muerto, ¿verdad? Pero entonces la particularidad de haber esperado al 4º día da a entender algo muy importante. Al 4º día ya su cuerpo estaba en estado de putrefacción, y al 4º día ya hedía. Entonces la misma Marta, que salió a su encuentro cuando él decidió venir al 4º día, le dijo: maestro, es que ella hiede, porque terrenalmente, humanamente, nosotros tenemos la capacidad de ver las cosas tal vez hasta el punto que las podamos entender. Y al ver ella que ya habían pasado 4 días, es como que llegaste tarde. Pero existen algunas cositas en esa historia que no quiero entrar muy a fondo, porque quiero entrar a lo que realmente vine a hablar. Existen algunas particularidades en esa historia. En la historia, entre Marta y María, ellas dos cometieron algunos desabsurdos, y una de las cosas que una de ellas hicieron fue prácticamente juzgarlo, prácticamente cuestionarlo, retarlo. Al encuentro: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Porque a veces tenemos esa costumbre de como miramos las cosas de manera natural, decir: mira, tal vez hubiera podido pasar de una manera diferente. Sucede
que una de ellas salió a ese encuentro para retarlo, pero la otra no vino, se quedó llorando en la casa. ¿Usted conoce a algún melancólico que no quiere ni siquiera confrontar y se quede llorando en la casa? Yo conozco un par. Y entonces María se quedó, y dice la escritura que algunos judíos lloraban con ella. Entonces, al hacer el acto de la resurrección de Lázaro y ser tan evidente el poder de Dios en el Cristo, y que Él era capaz de hacer estas cosas, mucha gente no solamente se quedó maravillada con lo que Él era capaz de hacer, sino que también al ver que resucitó a un muerto ya no había más duda, y empezaron a creer. Y muchos judíos entonces abrazaron el plan que Jesús predicaba, el plan de salvación, abrazaron ya que Él era el Cristo y empezaron a creer, y ellos entraron entonces en esta visión al ver lo que Jesús fue capaz de hacer. Y luego de esto, Él va a la casa de alguien que le rogó que por favor cenase en su casa. Le hacen una cena, y mientras le están haciendo esta cena, yo supongo que para celebrarlo al que había resucitado a Lázaro, dice la escritura que Lázaro también estaba sentado a la mesa en medio de esta cena. Pero vino una mujer, usted conoce también esta historia, y derramó un frasco de perfume y lo ungió completamente y enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Y esto fue un acto tan polémico y tan paradójico para mucha gente, porque no entendían lo que ella estaba haciendo y el valor con el que ella estaba tratando al rey. Ella empezó a reconocer quién Él era. No solamente lo estaba honrando de una manera física, invirtiendo algo caro y preciado en Él, sino que estaba demostrándoles a ellos: ustedes tal vez no se les revele quién Él es, pero a mí ya se me fue revelado. Entonces yo necesito honrarlo como lo que Él es. Yo necesito que ustedes entiendan que Él es el Rey, que Él es el Cristo. Yo necesito que a ustedes también se les revele como se me ha revelado a mí quién es este hombre. Y al pasar esto, lo cuestionan. Usted sabe la historia, ¿no? Lo cuestionan, pero este perfume se pudo haber vendido y alimentar a los pobres. Pero la respuesta de Jesús fue contundente, y también fue otro anuncio de lo que habría de venir. Y Él aprovechó esta oportunidad para decir: no, déjenla tranquila. A los pobres ustedes siempre los van a tener, pero esta mujer para mi sepultura me está ungiendo. Y eso fue indirectamente anunciar que iba a morir, ¿no? Y qué paradójico, porque algunos tienen la revelación y otros no. Algunos se les revela y otros no. Inclusive de dentro de los que andaban con Jesús, usted conoce gente que tal vez está en la iglesia contigo, se sienta contigo todos los domingos, pero a veces algunas cosas no se les revelan. Yo conozco 2 o 3. Y alguna gente tiene una relación genuina y hermosa y se le ha revelado quién es Dios para ellos, pero otros no. Y entonces a veces es tan difícil entender, pero ¿por qué a este se le revelan las cosas tan fácilmente y lo entiende y lo comprende y se le revela y camina y lo vive, pero a otra gente tal vez no? Entonces yo entiendo y asumo que aún de dentro de sus discípulos, a algunos se les había revelado quién Él era y a otros no. Inclusive hay otras historias que les puedo contar donde esto realmente pasó. Y pasó con Pedro, donde Él mismo le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Singularizando que Él entendió realmente quién era el Cristo, y le fue revelado con quién ellos andaban 3 años y medio. ¿Qué tan difícil sería andar con alguien 3 años y medio, dormir, comer, caminar con él y no saber con quién andas? ¡Wow! ¿Usted se imagina? ¿Qué tan difícil esto? Resulta que Jesús sabía que este día que luego le llamamos la entrada triunfal, no se le llamó entrada triunfal en ese momento, se le llamó entrada triunfal después. Y es un triunfo que es hasta irónico, porque realmente no es un triunfo terrenal, es un triunfo celestial. Es paradójico humanamente. Paradójico, porque realmente no es un triunfo. Si usted se imagina, tú te estás entregando voluntariamente, tú estás entrando sabiendo lo que va a suceder, tú vas a sabiendas de lo que iba a pasar. No es un triunfo humanamente. Humanamente, tal vez el triunfo hubiera sido que te celebren, te reconozcan como rey, te digan: Hosana, sálvanos. Y que estés reconociendo y entrando, haciéndote entrada, haciéndote lujos, y que te tiendan paños, y que tú vayas pasando y te vayan celebrando. Humanamente,
El reconocimiento terrenal sería un triunfo, pero para él el triunfo no fue ese. El triunfo fue obedecer la voluntad de su Padre. Amén, amén. Qué hermoso. Qué hermoso que a sabiendas, mire, dicen los historiadores, yo estuve leyendo un poquito, investigando sobre esto, y algunos historiadores dicen que mientras él iba bajando ya hacia la entrada, apresuró el paso, movió el pollino, que es como, es un asno, es un burrito, y lo iba moviendo aceleradamente, como quien dice, es ahora o nunca, vamos o vamos. Nos apresuramos a entrar porque estamos empezando a entender que si no lo hacemos ahora, tal vez humanamente se hubiera podido arrepentir. Él estaba decidido, él sabía lo que iba y sin embargo apresuró su paso. Eso no se comprende humanamente. Humanamente usted diría, pero ¿quién apresura el paso sabiendo que te van a ir a eliminar, sabiendo que te vas a ir a entregar, sabiendo que vas a ir a sufrir, sabiendo que esta semana va a ser una semana polémica, sabiendo que te van a cuestionar, sabiendo que te van a preguntar cualquier cantidad de cosas, que te van a retar, sabiendo que al final te van a ir a humillar, sabiendo lo que iba a pasar, a sabiendas de lo que iba a pasar, aún así apresuró su paso? Es irónico, paradójico, no se entiende. Pero aquel que entiende su llamado perfectamente sabe que aunque tenga que ir a la guerra por causa de su llamado, lo que Dios ha enviado a hacer, va apresuradamente, aunque tenga que ir a la fuerza, aunque tenga que ir con dolor, va apresuradamente sabiendo de que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ayer hablábamos de propósito. Y usted sabe lo que duele, poderte rendir al propósito de Dios, pero irte apresuradamente como fue Jesús no fue cosa fácil. La palabra establece que sus mismos discípulos no entendían. Y ellos tal vez. Miren qué paradójico las visiones de cada quien. Al entrar a la ciudad, la gente que lo proclamaba, Hosana, que significa sálvanos, Hosana, Hosana, Hosana. Movían las palmeras y lo recibían y estaban celebrando. Las palmeras son un simbolismo de victoria y celebración. Celebraban al nuevo rey. Y yo entiendo que ellos estaban esperando a un nuevo rey terrenal. Ellos esperaban a un salvador, pero no es un salvador como el que tú y yo conocemos, no es un salvador que me va a dar un plan de redención, entrada al cielo, reconciliación con el Padre. No es ese tipo de salvador al que ellos esperaban. Ellos esperaban a un nuevo rey que les iba a liberar de la opresión romana. Ellos eran oprimidos, eran castigados. Su pueblo era oprimido literalmente y vivían bajo esta opresión romana. Sin embargo, al verlo entrar, ellos entendieron: este hombre es el Cristo, es al que esperábamos, él tiene las señales, este es el hombre que nos va a salvar. Pero no se le fue revelado la verdadera intención a lo que Jesús venía. Y al celebrarlo, al entrar por esta puerta, a mí me hizo un poquito de gracia que Jesús no entró por las puertas principales. Jesús no entró por donde se esperaba que entrara. La ciudad de Jerusalén tenía 8 puertas que la rodeaban, y una de ellas es la puerta llamada la puerta dorada, la puerta hermosa. Y esta puerta, paradójicamente, también era también la puerta donde entraban los corderos al sacrificio. Y dígame usted si él no entendía lo que iba, que no eligió entrar como el supuesto rey. Entró por donde entraban los corderitos, entró por donde entraban los animales a ser sacrificados, entró por el lugar donde él entendía que debía entrar en cuanto su misión era clara para él. Por ahí entró. Me hizo gracia esto. Pero antes de entrar, fue a este monte maravilloso donde él acostumbraba ir, donde enseñaba, donde oraba, donde él sentía esa cercanía con su Padre, donde él podía estar a solas con Dios, donde él se sentía en esa cercanía con su Padre, en un lugar donde él respiraba esta paz, esta tranquilidad, donde él podía entrar y sentirse tal vez en una paz, donde podía meditar, podía recibir la revelación de lo que había de hacer, podía recibir órdenes, podía recibir dirección. Y entrando precisamente cuando venía de Betania, subiendo al monte de los Olivos, yo miré unos cuantos videos para que me diera contexto, ver cómo es esto en realidad del monte y por dónde más o menos es que esto está en función de la ciudad de Jerusalén. Y mientras yo miraba esto, es aproximadamente 2 kilómetros desde donde él venía, 1 kilómetro hasta el monte de los Olivos, y se sube, y al estar ahí luego hay aproximadamente 1 kilómetro más hacia abajo para la entrada de Jerusalén. Y la Biblia establece, donde leímos, que en la bajada fue donde él empezó a llorar y a profetizar. Y a mí esto como que
me chocó un poquito. Porque yo digo, wow, subió. Juan subió al Monte de los Olivos, recibió revelación, recibió tal vez la fortaleza que necesitaba para apresurarse el paso y entrar a la ciudad hacia lo que iba. Allá arriba se comunicó con su padre, allá arriba se detuvo y recibió nuevas fuerzas para entonces hacer lo que Dios le envió a hacer. Y cuando bajaba recibe esta revelación y proclama a Jerusalén: si te hubieras dado cuenta, en palabras leves, si tú hubieras visto lo que es para tu paz. Pero no se te reveló, no se fueron abiertos los ojos. Había una ceguera espiritual en Jerusalén en ese momento, como la hay en nuestra sociedad hoy en día. Hoy en día a mucha gente no se les revela el plan de salvación, a mucha gente no se les revela el Cristo, a mucha gente no se les revela lo que Jesús es. No se les revela la necesidad de venirnos a Dios. No se nos revela a algunos en nuestra sociedad que Él es el único camino al Padre. El hombre, la humanidad se desconectó de Dios. La humanidad lamentablemente se apartó de Dios. Y Jesús ha venido como ese puente que unifica la relación con el Padre nueva vez. Y no hay manera de alcanzar esa reconciliación con el Padre a no ser que venga a través de Jesús. Y usted me dice, yo sé que para la gente que no conoce lo que estamos hablando, le parece un poquito difícil de entender. Pero es tan sencillo como esto. Miren, nadie te está diciendo un ejemplo, les hablo a la gente que no entiende lo que hablamos. Miren, es tan sencillo como decir, simplemente le doy entrada en mi corazón, simplemente acepto quién Él es y a lo que vino. Y le doy entrada en mi corazón y acepto quién Él es. Simplemente es decir, yo te entrego mi vida desde ahora en adelante. Yo deseo servirte, yo reconozco quién tú eres. Es que a Él se le revele, que a ti y a mí se nos revele, como se le reveló a los que lo seguían, no a los que le estaban diciendo Sara, porque eran los mismos que después decían crucifíquenlo, porque no tenían una visión clara. Pero los discípulos que le seguían, la gente que entendió quién Él era, a Juan el Bautista, que tuvo que anunciarlo, se le reveló quién era el Cristo. Y él mismo tuvo la oportunidad de decir, yo no soy ni siquiera digno de saltar su calzado. Este hombre es y fue antes que yo. El que viene detrás de mí. Miren lo importante que es que a ti se te revele quién es Él. Pero para nosotros que entendemos esto ya y que hemos abrazado este plan de salvación, que hemos entendido quién es el Cristo y que vivimos por Él hoy día, se nos hace difícil esta conversación. Pero para el que no entiende, te voy a decir simplemente algunas cosas que te pueden acercar a entender esto un poquito más. Que Dios nos ayude. Mire, aleluya. En nuestra sociedad estamos viendo, no es un secreto para nadie, cómo se va deteriorando lo que somos. Como humanidad se va deteriorando quiénes somos. Y día a día vamos lamentablemente empeorando. Y estos son señales del fin. Estos son señales. Esto pasaría antes del regreso de Jesús. Y sabemos que nuestra sociedad va de mal en peor. Los corazones endurecidos, los hijos contra los padres contra los hijos. Cosas que están sucediendo que nosotros a veces nos escandalizamos. Pero todo esto lastimosamente está escrito. Y es parte de lo que tiene que suceder. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para remediar eso? ¿Decidir seguir envueltos en esta sociedad como parte de, sin hacer ningún cambio? ¿O podemos elegir abrazar una oportunidad de nueva vida? Podemos elegir abrir nuestro corazón a una nueva oportunidad. Podemos decir, nosotros somos de los que hacemos la diferencia en medio de esta sociedad llena de pudredumbre. Nosotros somos los que nos levantamos y decimos, yo soy diferente. Yo no quiero ser un número, uno más del montón. Yo no quiero ser parte de esta sociedad de la manera que está yendo. Yo necesito abrazar una oportunidad diferente. Yo quiero reconciliarme con el Padre. Yo necesito reconocer la grandeza de Jesús. Y hoy es una buena oportunidad, porque de la misma manera en que algunos entendieron un día como hoy, hace más de 2000 años, que Él era el Rey, que Él era el Cristo, que Él era el enviado, que Él era el absoluto camino al Padre, que Él era la única oportunidad de
reconciliación, hoy nosotros tenemos la misma oportunidad de recibirle, de reconocerle, de entenderlo y saberlo como Rey, de abrazar esta nueva oportunidad. ¿Y sabe qué? Que esto no se circunscribe solamente a la gente que no tiene una relación con Dios. Usted sabe, sería sorprendente entender que incluso hay gente en nuestras iglesias que aún en medio nuestro realmente no han entendido quién es el Cristo. Yo les hablaba a las mujeres algo ayer que fue un poquito doloroso, pero cierto, donde nosotros hemos en ocasiones utilizado nuestra relación con Dios como una DH, como una ATM machine, donde nosotros vamos y sacamos lo que necesitamos y nos vamos, y vamos los domingos de la mañana y como cualquier persona que tenga una conducta adictiva va a buscar su fix el domingo, y el domingo que viene ya se le acabó y vuelve a tomar lo que le hace falta. Y a veces muchos de nosotros en las iglesias nos comportamos de esta manera. Buscamos lo que necesitamos y nos vamos, y utilizamos a Dios, no servimos a Dios. Al que se le revela quién es Dios, aprende simplemente a servirle y a vivir para Él entera y absolutamente. Señor. Aunque Dios nunca te dé nada, aunque no recibas un milagro de Dios, aunque no recibas un favor de Dios, aunque ni siquiera alcances a entender lo que estás haciendo, al que se le revela quién es el Cristo, no lo hace por condición alguna, simplemente lo hace por amor. Amén. Y un verso muy famoso, Juan 3:16, ¿alguien lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, a la humanidad, a la sociedad, que entregó a su único Hijo, para que a través de Él nosotros tengamos vida eterna. Él es el único camino al Padre. Mire, en medio de lo que vivimos, en medio del deterioro de la sociedad, aún la ceguera espiritual, como la hubo en Israel, así la tenemos entre nosotros hoy día. La gente está ciega, no entiende lo que está sucediendo. Hay gente que está mirando que nuestra sociedad se está deteriorando y como que no hiciera caso. Tal vez no entiende, no lo percibe. Jesús en una ocasión le dijo a un grupo de personas a quienes estaba enseñando, y también entre ellos sus discípulos: ustedes ven una nube y dicen, va a llover, y llueve. Y por la apariencia del cielo, ustedes se dan cuenta cuando hay un cambio climático. Estoy parafraseando. Pero no son capaces de percibir este tiempo. Y para mí fue importantísimo que el mismo Cristo, el mismo Jesús dijera: ustedes no son capaces de percibir los tiempos. Ven una nube, ven la evidencia, ven algo visible, tangible, ven algo que ustedes pueden humanamente ver, y entonces de ahí parte su decisión y dicen: ok, va a llover, y llueve. Sin embargo, aquellas cosas que no tenemos la capacidad de ver o de percibir son a veces más importantes que aquellas que tenemos la capacidad de ver. Pero Él les decía una palabra que es dura, pero lastimosamente fue necesaria. Les dijo hipócritas. Claro, es fácil percibir algo que tú puedes ver. Les digo hipócritas. Ustedes pueden percibir los tiempos, pero este tiempo no lo pueden discernir. Qué duro es esto. Qué duro es esto. Y miren, Jesús es la única solución para esta humanidad. Amén. Entender quién Él es, celebrarlo como lo que es, abrazar el plan de salvación a través de Él. Es la única oportunidad de salvación. Es la única oportunidad de redención. Es la única oportunidad de redención de pecados. Es la única forma de reconciliarnos con el Padre. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí, todos, no algunos, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y quiero decirte algunas cosas de las que estamos viviendo muchos de nosotros. Una de las cosas, mire, mi esposo lo testificaba, gracias a Dios que lo dijiste, porque era parte de este cierre.
En la condición que a veces algunos de nosotros estamos, lo único que nos hace falta es Cristo. En la condición que algunos de nosotros a veces estamos, lo único que nos hace falta es reconocer a Cristo en nuestras vidas. Es invitarlo a nuestro corazón, es darle entrada. Miren, perdidos. Y si no abrazamos a Cristo, no sabemos. Hay gente que le hace falta paz. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que hablaba el apóstol Pablo, solamente la da Cristo. Amén. Si estás sufriendo de alguna afección emocional, depresión, ansiedad, si tienes falta de identidad, si tienes resentimiento, si tienes falta de perdón, si tienes alguna culpa, si tienes algún miedo, si estás lidiando con inseguridades, si tienes falta de amor, la solución es Cristo. Amén. ¿Se está entendiendo lo que estamos conversando hoy? Amén. Yo lo voy a volver a repetir. Si tienes falta de paz en tu vida, si estás inquieto, si tienes alguna molestia, si estás enfermo del alma, la solución es Cristo. Amén. Corre a Cristo. Si tienes problemas en tu pensamiento, no puedes dormir, tienes insomnio, no te concentras durmiendo, no puedes descansar, la solución es Cristo. Si te duele el alma, si no has perdonado, si tienes que perdonar, si te hace falta aprender a hacerlo, la solución es Cristo. Mire, a mí se me reveló el Cristo en un momento muy difícil. Yo había peleado con esta parte de este mensaje que yo no quería identificar. Y desde ayer estoy peleándole a Dios. Pero de muchas maneras Dios me ha confirmado qué debo hacer, ¿no? Yo creo que este es el momento indicado. Mucha gente ve de mí lo que Dios está mostrando ahora. Mucha gente ve de mí lo que Dios está exhibiendo hoy en día. Ven la persona que trabaja para el comité ejecutivo, ven la ejecutiva, ven la cantante, me ven en redes sociales, ven mis canciones, han leído mi libro, tienen la capacidad de ver lo que Dios hizo de mí. Pero tal vez no hayan visto a la otra mujer. De lo que te estoy hablando es algo que yo viví, de lo que te estoy hablando es algo que yo superé. A mí se me reveló el Cristo en el lugar menos esperado. Se me reveló el Cristo en un lugar donde yo no esperaba que se me revelase el Cristo. Yo tenía la misma ceguera espiritual, puesto que yo sufría de una depresión crónica. Yo fui abusada a los 9 años. Y para mí, de una manera violenta y agresiva, tener que salir de la niñez y despertar a un mundo que yo desconocía fue muy difícil. Y esto me llevó a una depresión muy severa. Y no te digo esto para que tengas ningún tipo de lástima de mí, al contrario, te estoy diciendo esto para que celebres al Rey. Para que celebres al que me sacó de ahí, el que me dio salvación, la vida eterna. Y estando en una depresión desde los 11 años, sin parar, contemplando terminarlo todo, no quiero decirlo por los niños, ustedes saben a lo que me refiero, 3 veces lo intenté. Tú no eres tal vez diferente a lo que yo fui. La gente te ve, ahora te ve predicando, te ve sirviendo, te ve haciendo, pero no tiene idea de lo que tuviste que sobrevivir. 3 veces yo intenté literalmente terminarlo todo. Y no solamente te digo que lo intenté, el pensamiento diario venía a mi cabeza de cómo lo iba a hacer. No había un día que yo no pensara cómo lo iba a hacer, porque el dolor era tan grande que yo no lo soportaba. El dolor era tan grande que yo no entendía cómo yo podía sobrevivir odiando tanto a mi agresor. ¿Alguien entiende lo que estamos conversando? Y para mí era difícil diariamente, siendo una niña, no haber abrazado el amor verdadero que es el de Cristo Jesús. Para mí, siendo una niña, era tan difícil no entender lo que era el verdadero perdón, no entender lo que es amar por encima de Él, no entender lo que es perdonar, no entender lo que es abrazar el perdón en medio de tu dolor. Y esto me llevó a conductas adictivas. Yo estaba dependiente de 5 diferentes pastillas. Yo tenía que estar prácticamente adormecida porque no quería sentir lo que me dolía.
Yo tenía que empezar a cubrir lo que yo sentía. Mucha gente se adormece de diferentes maneras. Utilizan drogas, utilizan pastillas, utilizan alcohol. Lo mío eran pastillas. Y yo necesitaba adormecer lo que sentía, porque el dolor era muy grande. Yo cuestionaba a Dios. Yo no había entendido. Realmente, en ese momento no quieres entender el por qué pasan las cosas. Simplemente te cuestionas y te duele tanto que lo que quieres es que el dolor se pare. Tú lo único que entiendes es que tú necesitas que el dolor cese. Y mientras yo estaba con esos reguladores emocionales, antidepresivos, tenía ansiedades, tenía claustrofobia, tenía de todo, y yo quería adormecer todo lo que estaba sintiendo. Sin embargo, Jesús me encontró. Pero quiero decirte que yo fui a la iglesia a buscar eso que yo necesitaba y utilicé a Dios como esa TH, como ese ATM. Yo llegué a la iglesia a los 11 años y lo único que he hecho es servir a Dios toda mi vida. Voy a cumplir 47 que no se notan. Amén. Pero llegué a los 11 años y empecé a sacar de la TH, de la ATM. Yo empecé a utilizar a Dios porque el nuevo fix era ese. Para yo poder adormecer eso, mientras yo estaba en el templo y estaban cantando y estábamos ministrando y todo estaba bien. Y yo no lograba sentir mi dolor. Pero una vez salía por las puertas de la iglesia, regresaba a mi casa, empezaba a doler otra vez. ¿Alguien se puede identificar con lo que estoy hablando? Y era difícil este tiempo. Entonces yo empecé con ese jueguito con Dios. Y cantando, predicando, desde jovencita predico. Empecé a cantar a los 12 años. Y empecé a trabajar para Dios, pero el dolor seguía ahí. Quiero hablar con alguien en esta mañana. Y empecé a ser de esos hipócritas de lo que Jesús hablaba, que aún caminando con Él no se me revelaba. ¿A alguien le estoy hablando la mañana de hoy? Yo era uno de esos hipócritas que caminaba fingiendo que todo estaba bien y que yo había sido sanada. Sin embargo, todavía estaba dependiendo de muchas cosas. Esto es un proceso. No te creas que lo que estamos sirviendo en el altar somos perfectos. Es un proceso paulatino. Pero una cosa te voy a asegurar: necesitamos sincerarnos, porque una vez tú te desprendes de todo eso y te sinceras y aceptas lo que está mal, lo que no está mal, lo que necesitas, lo que no necesitas, y empiezas a hacer un análisis introspectivo de tu propia vida, es cuando realmente invitas que el Cristo viva en ti. Amén. Porque en medio de mentiras y engaños no puede pasar absolutamente nada. Y empezó esa conducta adictiva. Voy y vengo, y utilizando la iglesia, y utilizando a Dios para mi propio beneficio. Pero un día, en medio de una depresión, porque aún sirviendo en la iglesia, todavía la depresión me visitaba, la ansiedad me visitaba. Y un día no pude más. Y terminé en medio de una depresión tan grande, para no actuar en lo que yo estaba pensando de terminarlo todo. Yo misma me fui a un hospital mental. Y hoy por hoy a mí no me da vergüenza decir esto, porque eso tuvo que pasar para que yo pudiera conocer quién realmente es Jesús. Y el que me encontró a mí en medio de esa situación fue el único que pudo darme paz. El que me encontró en esa situación fue el único que sanó mi corazón quebrantado. El que me encontró en esa situación fue el mismo que un día como hoy entró por las puertas de Jerusalén proclamándose como rey, al cual hoy yo celebro. El que me encontró en esa situación fue el único que me ayudó a perdonar a mis agresores. El que me encontró en esa situación se me reveló, no como alguien a quien yo utilizara, sino como alguien que yo debo agradecerle el beneficio de servirle.